Antes de la llegada del video y la televisión, la relación del espectador con las películas estaba mediada exclusivamente por las salas de cine. Quienes querían ver películas tenían que salir de sus casas, y si se perdían las películas que estaban en la sala de cine, no podían volver a verlas. Mientras que la generación de Tarantino, una nueva cinefilia, está ligada a la televisión, el video y el videoclub. Entre el siglo XIX y el siglo XX, podríamos hablar de modernidad o modernismo. Y acá se parecía establecer una serie de artes liberadas del pasado, la negación de la tradición, el culto a la novedad y también el cambio constante. Acá es donde empieza a construirse esta famosa idea de originalidad. De acá es donde surgen las distintas propuestas radicales de las vanguardias. Pero esa búsqueda constante de novedad llevó a una repetición monótona y cansina. La noción de posmodernismo se piensa como una crítica a esa obsesión por la innovación. Ya no se trata tanto de crear un nuevo estilo, sino de integrar todos los estilos. Y acá es donde ingresa Quentin Tarantino. Lo posmoderno se asocia generalmente a la mezcla de estilos. Un mosaico multicultural que se repliega de formas muy diferentes. I worked in a video store in Manhattan Beach, California, a place called Video Archives. Our specialty was like foreign films, classics, TV shows, just oddball stuff. I had like the shelf, and every week I would do like a new theme. The films of Michael Parks, the films of André de Toth, and that store was my one source of artistic expression. Hoy en día parece imposible hablar de Tarantino y dejar de lado su antiguo y ya mítico trabajo en un videoclub. That whole Video Archives time, even though it's not directly in the movie, it is in the movie. La generación del videoclub habla del modo particular en que se relacionaban con las imágenes. Ya no va a ir a buscar el cine a una sala, sino que el cine lo busca a ellos en formato caja. Tienen el cine a mano como una biblioteca dividida por géneros. La llegada del video fue un impacto tan grande que los círculos más conservadores y tradicionales temían por la multimensionada. El VHS permitía una experiencia no ligada al momento de la sala oscura, sino al tiempo extendido del alquiler. El trabajo del videoclub es, o era, el trabajo del cine. Del mismo modo que lo es para quienes sostienen páginas de consumo gratuito, generando y construyendo de esta manera, a pesar de las persecuciones políticas, diversos modos de vivir, la generación torrent. El videoclub, como primera casa del video, fue el hogar donde creció una nueva cinefilia. The Video Home System, aka VHS. Una experiencia de cintas palpables para el espectador. Acá, la figura de Tarantino es clave. No solo por las películas que dirigió, su cine también abarca una diversidad de guiones que están ajenos a su cámara, películas que él escribió pero no dirigió, y además películas que él no dirigió ni escribió, pero que sí produjo. Este conjunto de obras son las que forman la galaxia Tarantino. La galaxia Tarantino es entendida como la descripción de una nueva cinefilia acumuladora de imágenes, muy diferente de la tradición cinéfila anterior. Ante la llegada del video y la sensación de una pérdida del ritual de la sala oscura, el cine parecía desacralizarse, e incluso la sensación perpetua de la pérdida completa de las salas de cine. David Lynch dijo al respecto: "Siempre digo que la televisión por cable es la nueva casa del arte. La gente tiene libertad y puede hacer de ello una historia continua. Es muy bonita, pero no es la pantalla grande, por lo que hay un poco de dolor en la imagen y un poco de tristeza en el sonido". La generación del VHS, la posibilidad de ver películas más allá de la sala de cine, de poder reproducirlas una y otra y otra y otra y una vez más, no llevaron a la muerte del cine,
Por lo contrario, logró que el cine se sacralizara muchísimo más, creando la constitución de una nueva cinefilia. Tarantino dijo explícitamente: el cine es mi religión. No es casualidad que una de las películas favoritas de Tarantino, una de las tantas que menciona, es Blowout. Brian De Palma's Blowout. I think it's one of the greatest movies ever made. It's Brian De Palma's finest film. All right, which means it's one of the finest movies ever made because, as we all know, Brian De Palma is the greatest director of his generation. All right, John Travolta, by the way, gets one of the best performances of all time in this movie. En la película, frente a un misterio de carácter policial, son las herramientas del cine las que le ayudan al protagonista a resolver el caso. Si el género policial antes estaba guiado por la razón deductiva del, valga la redundancia, detective, ahora es el cinéfilo el que tiene las herramientas para salvar a las personas. El video es una de las tantas transformaciones importantes en la relación del espectador con las imágenes. Este es un cambio absoluto en la historia del cine. Ya en 1994 el crítico Terry Jones escribió sobre la novedad Tarantino para Cahiers du Cinéma, una revista francesa creada en 1951, donde salieron nombres muy importantes como fueron Daney, como fueron Truffaut, como fue Godard, quien por ejemplo dirigió Band Apart, una película que posteriormente dio nombre a la productora de Tarantino, que se llama Band Apart. En esta revista, en el 94, Terry Jones escribió un artículo después de ver 3 películas en relación con la galaxia Tarantino: la cocainómana Asesinos por Naturaleza, escrita por Tarantino pero dirigida por Oliver Stone, que también fue estrenada en 1994, la, supongo que olvidada porque no se menciona demasiado, Killing Soul, producida por Tarantino, estrenada en festivales en Inglaterra en 1993, pero tuvo un estreno mucho más global recién a partir del 94. Y probablemente la más conocida, escrita y dirigida por Quentin Tarantino. Miramax Films is proud to present one of the most celebrated motion pictures of the year. The winner of the 1994 Palme d'Or, the best picture of the Cannes Film Festival. Come on, let's get in character. A partir de estas 3 películas, el crítico francés notó que en esta interesante figura había algo nuevo. Pero esa novedad a él no le gustó mucho porque claramente impactaba con sus ideas. No tengamos en cuenta que Terry Jones pertenece a una tradición cinéfila previa. Aún así, es muy interesante revisar lo que él tiene para decir, porque a pesar de su disgusto, advierte que leer ese nuevo cine con fórmulas del pasado es inútil. Tarantino no solamente hace un collage, es algo más. En Asesinos por Naturaleza se toma muchísimo del videoclip y de la sitcom. Who are you? Thank you. Who are you? I'm Mallory. Se usan las risas enlatadas, se usan los modos particulares de filmar, se juxtaponen imágenes de propaganda de Coca-Cola, incluso de animación, como posteriormente lo haría Tarantino con Kill Bill. Todo está batido en un excéntrico mix de una sola película. En Killing Soul, el mosaico de imágenes se evidencia, me parece, de manera mucho más clara en la escena carnal, donde el encuentro físico de 2 personas se mezcla con escenas de Nosferatu. Y, por supuesto, Pulp Fiction es Pulp Fiction.
El crítico Terry Jones vio estas 3 películas y se hizo una pregunta fundamental. ¿Se puede seguir hablando acá todavía de plano? Los términos de la vieja cinefilia empezaban a quedar anticuados y esto, obviamente, trae un nuevo problema. ¿Desde dónde o cómo leemos el cine de Quentin Tarantino? El crítico Terry Jones escribió al respecto. Hay algo de sexual y de táctil en su cine. Hace durar el placer del mismo modo que lo hace la cocaína. El cine de Tarantino es amable y seductor, que puede complacer a todo el mundo. Para Tarantino, a diferencia de la generación de Cahiers du Cinéma, el cine no es importante por la forma en la que se puede ver el mundo. El cine es importante por su producción de estímulos. Es un cine muy visceral. Tarantino, como si todavía estuviera en el videoclub, salta de un género a otro, de una góndola a otra, y logra mezclar. Se vuelve un DJ y transforma géneros, haciendo que el cine hable del cine más que del mundo que lo contiene. Y acá puede empezar una duda fundamental. Formulo la pregunta que antes sostuve como afirmación. ¿El mundo está fuera del cine o es el mundo el que lo sostiene? Muchas veces, el cine como disciplina parece querer construirse ajeno a la historia del pensamiento, ajeno a los hechos. Muchas veces habla de lo que está afuera de la película para en realidad seguir hablando de la película. Hubo un tiempo donde las imágenes en movimiento eran un patrimonio exclusivo del cine. Lo que hacía el cine solamente podía hacerlo el cine, solamente podían hacerlo las películas. Pero hoy, con internet y la proliferación de cámaras, nuestra relación con las imágenes es muchísimo muy diferente de lo que tenían, por ejemplo, la gente de Cahiers du Cinéma hace 70 años. Hoy el concepto de cine debería ser muchísimo más difuso, más complejo y también, por supuesto, más interesante. Pero acarrea, por supuesto, una serie de problemas. ¿Dónde empieza y termina el cine? Tarantino no va a desacralizar el cine. Lo va a convertir en su objeto de fanatismo y de deseo. Hay fetichización, no tanto por los pies, sino por las películas y la televisión. En Death Proof, por ejemplo, hay distintos juegos sobre la superficie del cine. Hay grano en la imagen, pero también hay cortes y pérdidas de escena, o cambios de colores también. Es una película que más que hablar sobre el mundo, parece hablar sobre la historia del cine. Tarantino es un referente de un nuevo cine. La generación del videoclub significó un nuevo modo de vincularse y habitar la cinefilia. Si el cine alguna vez fue una manera de ir hacia el mundo, Tarantino no parece tener intenciones de llevarnos al mundo, sino de volvernos al cine. En sus películas se despliegan referencias, se despliegan atemporalidades. Pensemos, por ejemplo, que a pesar de los diferentes que son muchas de sus películas, a pesar de que por supuesto tienen un mismo tono y un mismo gesto, si se quiere, suele haber gente en las salas de cine disfrutando de esa experiencia. Y cuántas escenas también con gente bailando. Dos circunstancias que son diferentes, el cine y el baile, pero que en la repetición e en la insistencia de esas acciones en su registro permite pensar la sospecha, por lo menos, de que no hay tanta diferencia entre el cine y el baile. El cine es disfrute, es movimiento, se puede hacer en soledad, pero también se puede hacer con otros. Y ambas son, por supuesto, experiencias de placer, la sala oscura y la televisión del hogar. Tarantino no reniega de las antípodas. La escena, por ejemplo, la famosa escena de baile de Pulp Fiction, es una mezcla entre Fellini 8,5, la famosa película de Fellini, y Los Aristogatos, o la escena de baile de Batman. Esa mezcla es esa zona fronteriza donde se vuelve el cine de Tarantino un cine tan seductor. Y acá entra la siguiente cuestión. El cine, como revisionismo histórico, que se plantea en Bastardos sin Gloria y que más tarde va a ser retomado también en su última película, es muy interesante porque acá el cine parece ser la herramienta para la revolución.
poder hacer con el cine eso que no se pudo hacer con la historia, pero no en un sentido brechtiano, sino catártico. Cuando Tarantino trabaja sobre hechos reales, los modifica, y esto es interesante para pensar la relación del arte y la vida. Podremos preguntarnos, ¿Tarantino cree que el cine y el arte tienen la posibilidad de cambiar el mundo? Esta, por supuesto, es una pregunta un poco naif, un poco kitsch, pero Bastardos sin Gloria y Érase una vez en Hollywood nos permiten la pregunta, o por lo menos me parecen que permiten la pregunta, porque además podemos preguntarnos, ¿no es para él la realidad y la historia una excusa para hacer películas? Así como toma escenas de otras películas, de otras series y las mezclas, las amplía para hacer su propia película, ¿no podríamos pensar que se sirve del mundo de la misma manera que se sirve del cine, como si la historia fuese otra película? I loved history. Because to me, in a way, history was like watching a movie. Actually, I had the leg over all the other... El revisionismo histórico de Tarantino pareciera decir que el arte no le debe nada a la vida. En este caso, como si fuéramos los protagonistas de Asesinos por Naturaleza, sería una cinefilia tan hermética que la ventana no da al mundo, sino que ahí se siguen viendo imágenes del cine como si no hubiera afuera del cine. Como en un videoclub, una película lleva a otra película que lleva a otra que lleva a otra y a otra y una más, y así la serpiente se atraganta con su propia cola, a riesgo, por supuesto, de morir ahogada. El crítico y poeta Vicente Monroy, muy perspicazmente, dijo: creo que lo que caracteriza a la cinefilia es la búsqueda constante del cine como objeto de devoción, el haber encontrado un ideal devoto en las películas. Mi opinión es que esta no es más que una de muchas maneras de acercarse a él. Pero ¿qué ocurre cuando conviertes el cine en un objeto de devoción? Que el objeto demanda unas características, y cuando empiezas a definir esas características, empiezas también a dejar muchas cosas afuera. De este modo, el cine ya se ha convertido en un mundo totalmente cerrado, en un mundo que se pliega sobre sí mismo. El mundo no puede ser una excusa para hacer películas. Realmente lo que podemos hablar ahora mismo es de que el cine se ha convertido totalmente en la materia del cine. La historia del cine se ha convertido completamente en la materia del cine. Even like something like Kung Fu Panda is just a straight up parody of Kill Bill. When you focus on Kung Fu, you suck. The way to get through to you is with this. Have a dumpling. In every way. I mean, like, obviously they saw it. Obviously it's put in the script. It's a straight up parody of Kill Bill. Una imagen actual grabada por cualquier director actual solamente remite, solamente reflexiona sobre otra imagen del pasado. Esta es la gran transformación que yo creo que se ha producido en los últimos 100 años. O sea, es como que un movimiento centrípeto se ha transformado como en un movimiento centrífugo se ha transformado en un movimiento centrípeto. O sea, el cine se ha vuelto completamente sobre sí mismo. Aún así, la galaxia Tarantino, que parece estar afuera del cuadro, está sostenida por un momento y un lugar específico. En este hermoso collage accidental en el que vivimos, Quentin Tarantino se convierte en la figura más interesante para observar una nueva cinefilia y un modo de relacionarnos con las imágenes. Ningún cine está ajeno del mundo, aunque lo intente. Peligro, piratas. ADH requiere su atención. En el mundo del video existen piratas que atentan contra usted. Observe. Las películas piratas se ven mal, pero tú como papá te ves mucho peor. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? La generación Videoclub trajo consigo una serie de preocupaciones y reconfiguraciones sobre la imagen del pirata. Si las publicidades del VHS tenían una política territorial y empresarial sobre la piratería como un robo ilícito, el cine de la galaxia Tarantino confronta esa idea presentando una política artística sobre el robo, el collage y el homenaje.